Hola, ¿cómo están todos? Soy Pedrox y sean bienvenidos a otro video para el Fatal Frame. Nos quedamos en la noche 3, así que bueno, vamos por ello. Noche 3, la calamidad. Ok, vemos cómo se abrió la puerta, y todos quedaron marcados por la calamidad y el maestro de la familia Jimudo pues se puso a saquear a todos, literalmente. Se supone que habíamos entrado a la puerta y ahora aparecimos afuera con la cuerda en los pies. Este lugar, estoy seguro de que Mafuyu fue a través de esa puerta. Pues vamos. Aquí hay algo. Munakata. Tengo compañía. Medicina de hierbas. ¿Sí? Piedra espiritual. Ahí se ve Mafuyu, al otro lado. Mafuyu, don't you recognize me? ¿No me reconoces? Enemigos molestos. Hay que tener cuidado porque estos vienen por abajo del piso a veces. ¿Hola, qué hace? Ah, y son tres. Acabarla. Nada más de esos combos. Lo bueno es que como son en bolitas, se carga más rápido la camada. ¿A dónde? Se me hace que sí maté a los dos. Una disculpa, no sé por qué se corta el audio del juego. Sí, efectivamente, a los dos. Bueno, ahora sí, vámonos. Bueno, simplemente puedes ignorarlos e irte. No pasa nada. Hey, Kitty niña. Notas de la investigación. El altar de la luna. Pequeño altar en el atrio de la mansión Jimudo se llama el altar de la luna. Y guarda los restos de las doncellas que fueron sacrificados en rituales. Dentro del santuario de la luna hay una noria vacía llamada la noria de la luna. La luz de la luna brilla debajo hacia el fondo en la noche del ritual. La doncella de las cuerdas
Se supone que purifica su cuerpo con la luz de la luna en el fondo de la noria. El fondo de la noria está conectada al sótano. Y solo la doncella usa este camino para alcanzar el sótano. Por la leyenda, la primera doncella de las cuerdas fue enterrada en el altar de la luna. Sin embargo, no se han encontrado cuerpos o documentos dentro. Pregunto dónde fue guardada la primera doncella de las cuerdas. Ay, pero miren quién volvió, nuestra amiga la espalda quebrada. Señora, ¿usted no se cansa de poner gorro? A diferencia de la fantasma ciega, esta no desaparece y pone menos gorro. Bueno, hace mucho menos daño. No es que ponga menos gorro. Estoy hablando de daño. Ahí está, vámonos. Se van a temblar porque recuerden que estamos retrocediendo en el tiempo hacia el momento del accidente. Bueno, y aquí hay que tener cuidado porque va a salir un enemigo medio invisible. Está en forma de niebla. Se oye. ¿Dónde estás? Ah, ¿qué pasa contigo? No te muevas, ¿no ves que te voy a matar? A ver si entendieron la referencia. Vámonos. Ok, aquí la puerta está bloqueada. Hay que abrirla. Ok, esta foto es aquí. Mujer aplastada. Ya volvieron a caerse las velas. Uy, hombre en el atrio. Es el maestro de la familia. Un pequeño rayito. A ver, ¿qué necesitamos? Ok. La sala de... donde estaba la máscara de la reflexión. Piedra espiritual. Perfecto. Hola, ¿qué hace? Muy bien. Aquí en esta parte, si se acuerdan en videos previos donde nos enfrentamos al novelista, en la entrada del lado derecho había un espejo de piedra y del lado izquierdo había una cinta 37.
Bueno, si vamos ahorita ahí, va a haber una cinta tipo 90 que va a servir mucho para enfrentarnos al jefe final. Así que vamos por ello. Pero recuerden que también salen enemigos extra. Buenas noches. Ay, adiós. Quédese ahí. Gracias. Es bueno si es su primera partida. Están en bajos de munición. Malicia, almas perdidas. 2669. ¿Qué? ¿No es? Chan, chan, chan. A ver. Calamidad. 1347. Ahí está. Excelente. Y también está otro espejo de piedra por si se los llegaron a quitar por alguna razón en la noche anterior. Ahí está espejo de piedra y tipo 90. Excelente. Vamos. ¿Y ustedes qué o qué? Hágase para allá. Hmm. Parece que no soportaron el estilo neutrón. Buenas noches. ¿Para dónde? Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Ahora sí, vamos para acá. Agárrense que se van a armar los guamazos. Cuerdas ceremoniales. Ok, ya. Quería saltar la cinemática. Ok. Es buena idea que traigan carretes altos. ¿Y que algo brillaba o...? Nada de imaginación mía. Todos esos cánticos raros que se oyen. Tenemos otra pieza, otro sello. Y ahí está el maestro de la familia.
cuando se volvió loco por la calamidad. Y ya vio a Miku. Maldito infeliz. Aparte de que tiene bastante vida, hace bastante daño. Se la pasa teletransportándose. No ser. Hijo de. Me acorraló. Ya muédase. Ahí está. Se vean lo que me costó derrotarlo en la dificultad fatal. Básicamente me tocaba una vez y ya estaba muerto. Bueno, ahora sí. De regreso al patio para abrir la otra puerta. Y es otro de estos puzzles de andar moviendo piedras para arriba y para abajo. Ay, cómo dio esto. Mm. Eh, Tiene que ser este. Este. Hmm. eh, no más, a la primera, como un pro. Aquí debajo está la noria, el pozo, como quieran decirlo. Contra la investigación del folclorista. El misterio del gabinete y la noria de la luna. Noria de la luna. Dentro del santuario de la luna está un culto con un mecanismo con truco. El gabinete se mueve y abre. Ya la entrada hacia la noria cuando una cierta rutina se ha llevado a cabo, pero no tengo idea de cómo se hace. Solamente una vaga descripción del mecanismo. Adquiere los símbolos de los cuatro que estiran las cuerdas y muestra el sello del maestro de la familia Himugo. Esto debe significar que los símbolos que llevan los cuatro sacerdotes abren la puerta. Son los que participaron en la ceremonia. Y el sello de la del jefe de la familia. Sin embargo, la familia ha cesado de existir. No hay manera de saber cómo adquirir cada uno de los símbolos o el sello. Pero no se preocupen porque yo sí sé cómo. Y estos cuatro sacerdotes son un dolor de cabeza. Ya se me atrevo a decir que el peor de todos es uno que está en ese. Es donde está la rueda del agua. Donde desvivieron a la medium. Muy bien. Tenemos que enfrentarnos a los cuatro sacerdotes para adquirir sus sellos.
Y hay uno aquí, nomás saliendo. Este de aquí. Y pobre chica. Es muy malo. Ay, no entendí lo demás. ¿A dónde? Listo, el primer sello. Shrine Maiden, her only purpose is to die. Para la doncella, el único propósito es morir. Hay una pieza de papel en el piso. Y todas del sacerdote. Kid está actuando extraña desde que conocí a ese invitado joven. No creo que ella se sienta atraída a él. Y se envuelve muy profundamente con este mundo, puede perder el potencial como doncella. Tenemos que hacer algo y rápido. Jae. Jae. Ese nombre es muy importante para el Fatal Frame 2. Hidasaka. Fantasma observando. Este creo que es el más difícil. ¿Y por qué te ataste a este mundo? Solamente sufrirás. Quédese quieto. Gracias. Ah, esto. Oculta la mendiga cabeza y se aparece cuando está súper cerca. Atacándote. En dificultad fatal, literalmente tuve que venir a grabar después de matar a cada uno porque era mucho estrés. He began to murder every person in his sight. Se volvió loco y mató a todo el que estuviera en su vista. Habla del líder de la familia. Seguimos las órdenes del maestro y escondimos al invitado. Le dije a Kid que nuestro invitado se había ido a casa. Tenemos que llevarnos el cuerpo lejos, muy lejos, para que Kid nunca se dé cuenta. Me siento mal por el pobre hombre, pero ¿qué más podríamos hacer? Los sacerdotes debemos proteger a la doncella de las cuerdas a toda costa. Pues sí, pero por eso siempre pasa este tipo de problemas. Todos los problemas de los Fatal Frame, bueno, excepto en el 4, están relacionados por el querer a alguien. Ah, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es el amor.
El ritual ha fallado. It's all over. Todo se terminó. ¿Para dónde? Ay, ¿para dónde? ¿Quieres allá? Hijo de... Perfecto, tenemos otro. Odio a estos monjes. Hay muchos fantasmas castrantes en este juego. When the calamity comes, we're all dead. Cuando la calamidad venga, todos estaremos muertos. Creo que ahora la decisión del maestro fue mala. Kiddy se dio cuenta de que escondimos al invitado. Kiddy está deprimida y ansiosa. El ritual se acerca rápidamente. Espero y rezo para que todo vaya bien. Spoilers, no, no fue bien. De hecho, en dificultad fatal era lo que me daba miedo, que matara a estos sacerdotes y no hubiera grabado y me saliera ese malnacido, pero nunca me salió. Let the ritual begin. Que comience el ritual. Bring along Kyrie. No entendí qué dijo, ¿eh? Esta se te aparece aquí abajo. ¿Para dónde? ¿La que hace? Perfecto, el último. Must seal it again before it's too late. Debe- Debemos cerrarlo de nuevo antes de que sea muy tarde, rápido. Ya se refiere a la puerta al infierno. El ritual falló, la mansión está llena con la malicia. Y la malicia ha hecho que el maestro pierda su sanidad. Yo no había pensado que la calamidad pasaría. Todo se terminó ahora. No hay palabras que describirán qué de lo que pasaría. Al menos de que encontremos una manera de cerrar la puerta antes de que se abra completamente. Son símbolos en sánscrito. Mm, ok, es cuarto. Ok, es 1, 4. Muy bien. El segundo y el tercero. Excelente. ¿Qué volteas a ver, Miku? Tú voltea para acá, pero nada. Falta el sello del maestro.
Y hay un charco de sangre. Ok, ahora tenemos que ir al inicio. ¿Se acuerdan la habitación que les dije que no me gustaba? La habitación que no me gusta del juego, ahí es a donde hay que ir. Bueno, de hecho no es al inicio del juego, pero sí hay dos caminos. Uno desde el inicio de la entrada del pasillo y el otro por aquí. Espejo de piedra. Ya saben, hay que traer la munición potente porque en otra pelea hay una gran charco de sangre en el medio de la habitación. Kyrie, the strangling ritual. Kiri, el ritual del estrangulamiento. Y aquí viene otra vez ese señor. Igual tiene bastante vida, bastante daño, así que aguas. No, muere no. Ya siéntese, señor. No. Excelente. This land is tainted now. Ella está manchada ahora. Hay algo en el suelo donde estaba el fantasma. El sello del maestro. ¿Qué? El maestro de la familia. Ok. Uy, cositas acá. Vamos a ver qué hay. Tipo 14. Este mendigo sonido ambiental. Mm, Acá hay objetos. Dos. Tipo 74. Uy, muy bueno. Y agua sagrada. Perfecto. Esto viene de perlas para la noche que sigue. Pues bueno. Ay, miren quién regresó. La señora espalda quebrada. Señora de espalda quebrada, pone mucho gorro, ¿sabía usted? No tengo tiempo para quedarme a jugar con usted. Gracias. Y viene detrás. O sea, no puede vivir sin mí, me persigue. Pues bueno, que vaya a perseguir a su abuela. Con permiso. Sello del maestro. Down here? ¿Ustedes vacarían por ahí? Yo me lo pensaría muchas veces. Me recuerda al The Legend of Zelda Ocarina of Time cuando tenemos que entrar al pozo con Link de niño en la aldea Kakariko para ir por la lupa de la verdad.
Esa se supone que es la momia de la primera doncella. Y otro fragmento del espejo. Una cámara para guardar. Abrir la puerta. Esta nos lleva ya a la parte final del juego. Pero pues nos falta algo muy importante. Aparte del fragmento del espejo. La momia femenina está enrollada aquí. Espejo sagrado está enfrente de la momia. Hay una muesca en la piedra. ¿Te quitó algo? Está. Ay, miren quién regresó otra vez. No, Kitty. Sí, es Kitty otra vez. No existe más estrés que eso. Y subiendo una mendiga escalera, paso de tortuga, tras te va persiguiendo la muerte en persona. Uy, Kitty, niña, nos salvó. Necesitamos apresurarnos. Please make it stop. Por favor, es que te detenga. Deténme. Uy, se acabó el capítulo. Y ahora sí, vamos por la última noche para terminar el juego. Sigue Kidding, el capítulo final. Pero pues bueno, esto lo dejamos para el próximo video. Así que muchas gracias a todos por haberse pasado. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, denle like, suscríbanse, compártalo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.